Mercado Kairos, con los mejores servicios, todo para la canasta familiar. Descuento en artículos de aseo. Corresponsal bancario Bancolombia. Retiros, consignaciones. Y en este tiempo de emergencia sanitaria le ofrecemos el más rápido servicio a domicilio. 311-853-8358. Quédese en casa. Nosotros le llevamos todo. Supermercado Kairos. Carrera Cuarta con calle Quinta, esquina por la vía principal. Desde Gigante Huila, tierra de la Ceiba de la Libertad, transmite Qué Buena, 89.3 MHz, HJM52, 4 kilovatios de potencia. Qué Buena, 89.3 FM, la más buena. ¡Qué buena, qué buena! Amable audiencia de Qué Bueno 89.3, bienvenidos al segundo programa del Colegio en Casa en esta mañana del martes, segundo día de la semana. Para estar más cerca de nuestros estudiantes, la institución educativa Ismael Perdomo Borrero pues ha preparado una serie de programas en donde los estudiantes van a estar pendientes de las orientaciones en diferentes áreas y también pues las inquietudes que tengan, comunicarse con los docentes de las áreas para resolver algunas situaciones. De esta manera, pues, con la dirección también del profesor Orlando Salas Macías, que está a la cabeza de este proyecto, al auspicio de Confíe, también la gentileza de los directivos de la empresa Qué Buena, gracias al señor Diman Trujillo, que también nos ha permitido llegar hasta los hogares de nuestros estudiantes. Esto con el ánimo de que continuemos nuestro año lectivo. Hoy, precisamente, les acompaña Robert Mosquera y vamos a estar con las profesoras Yoli Elizabeth Delgado y la profesora Marta Perdomo, quienes van a hablar hoy de área de química para los grados 10 y 11. 11 de la mañana, 4 minutos, precisamente vamos a iniciar con la profesora Yoli Elizabeth Delgado, que nos trae un tema de química referente a algunas situaciones que se pueden presentar con las reacciones. Profesora Yoli, muy buenos días y bienvenido al Colegio en Casa. Hola, muy buenos días. Me alegra saludarlos el día de hoy y espero que estén muy bien en sus casas con toda su familia. Les habla la profesora Yoli Elizabeth Delgado. El día de hoy vamos a trabajar un tema de química de grado 11. ¿El tema cuál es? Factores que afectan la velocidad de las reacciones. Para saber eso, lo primero que debemos recordar es que es la velocidad de una reacción. Entonces, esta se define como la cantidad de sustancia que se transforma en un tiempo determinado. Por ejemplo, cuando preparamos guacamole, trituramos el aguacate, lo dejamos en la mesa por unos minutos, nos distraemos con algo, vamos, cogemos el celular, se nos olvidó el guacamole. Cuando volteamos otra vez a ver al mesón, el aguacate ya está tomando una coloración café. Ha reaccionado con el oxígeno y toma y forma una nueva sustancia. Pero si nosotros trituramos el aguacate, le adicionamos limón o lo dejamos la pepa, esta tardará más en reaccionar, no va a reaccionar con el oxígeno. Para poder entender este tipo de reacciones debemos saber o tener en cuenta una teoría. Esta teoría se llama la teoría de las colusiones, la cual dice que para que una reacción pueda producirse, debe existir choques efectivos entre las moléculas. Esta teoría postula que los reactivos deben chocar con una orientación adecuada y energía suficiente para poder formar una nueva sustancia. Imaginémonos una reacción química como múltiples partículas en movimiento. Entonces, si esas partículas en movimiento chocan con una orientación adecuada y una velocidad también y una gran cantidad de energía, esas partículas chocan y forman una nueva sustancia. Pero si hay poco movimiento entre las partículas, ellas no chocan o no chocan con una buena orientación, no formará una nueva sustancia. Entonces, para poder entender esto, vamos a ver que hay unos factores que aceleran o disminuyen esa velocidad de una reacción. Entre los factores que tenemos, los más importantes tenemos la temperatura, el tamaño de las partículas, la concentración y los catalizadores. Ahora nos vamos a enfocar en uno de estos, que es la temperatura. Entonces, vamos a ver. Dice que al aumentar la temperatura,
también lo hace la velocidad a la que se mueven las partículas y por lo tanto aumentará el número de colisiones y la violencia de estas. El resultado será una mayor velocidad de la reacción. Esto explicaría por qué, para evitar la putrefacción de los alimentos, los metemos en la nevera o al congelador. Al bajar la temperatura, las colisiones o los choques de partículas son más lentos. Entonces imaginemos otra vez partículas, bolitas moviéndose, muchas bolitas moviéndose. Compramos una carne, las partículas de la carne están en movimiento. Nosotros no queremos que se nos dañe la carne. ¿Qué hacemos? Lo metemos en la nevera. ¿Para qué? Para que la temperatura que ha disminuido haga que ese movimiento de partículas sea demasiado lento y la carne que nosotros guardamos no se dañe. Pues la reacción va a ser mucho más lenta. Pero para ir un ejemplo más de nuestro cuerpo, nosotros sabemos que nuestro cuerpo tiene una temperatura de 37 grados centígrados. A esta temperatura, internamente nuestro cuerpo hace todas las reacciones perfectamente bien. Está en equilibrio. Pero ¿qué pasa si en algún momento nos da fiebre? El aumento de esa temperatura hace que nuestro cuerpo pierda ese equilibrio. Desde luego, el incremento de la temperatura produce que las reacciones internas ocurran a gran velocidad, produciendo cosas como aumento del ritmo cardíaco, aumento de la respiración. Asimismo, la disminución de la temperatura puede producir hipotermia, lo que causaría rigidez muscular, amnesia, envenenamiento, falla cardíaca. Según el tipo de reacciones, nosotros podemos clasificar este tipo de reacciones en dos: las reacciones exotérmicas o las reacciones endotérmicas. Entonces, para eso vamos a ver primero, ¿qué es una reacción exotérmica? Son aquellas que ocurren un desprendimiento de energía en forma de calor. En el diagrama de energía se puede observar cómo el nivel de energía de los reactantes es mayor que el de los productos, por lo cual se puede deducir que este se desarrollará liberando energía. Por ejemplo, cuando nosotros prendemos un fósforo, ocurre un desprendimiento de energía en forma de calor. En este caso, el fósforo reacciona con el oxígeno para formar óxido de fósforo, liberando energía. Es una reacción exotérmica porque hay liberación de energía. Vamos ahora a recordar lo que es una reacción endotérmica. Entonces, las reacciones endotérmicas son aquellas reacciones donde se necesita calor para que se lleve a cabo esta reacción. Es decir, ocurre una absorción de energía durante el proceso de la reacción. En el diagrama de energía se puede observar cómo el nivel de energía de los reactantes es menor que el de los productos, por lo cual se puede deducir que una vez que se suministra energía durante la reacción, la energía de activación será mayor que la liberación de esta misma. Por ejemplo, una de las reacciones endotérmicas más emblemáticas y que siempre ocurren en todo lugar es el estado o el cambio de hielo sólido a agua líquida. El hielo necesita absorber calor para cambiar de estado y cambiar de un estado sólido a un estado líquido. O sea, para poder hacer esa reacción, ese cambio físico, necesita energía. Por eso es una reacción endotérmica. También otro factor que es muy importante en la velocidad de la reacción son los catalizadores. Entonces vamos a ver qué es un catalizador. Dice, son esas sustancias que se añaden a las reacciones químicas con el fin de influenciar la velocidad de una reacción. A estas sustancias se les conoce como catalizadores. Así podemos definir un catalizador como una sustancia que, encontrándose presente en una determinada reacción química, provoca variaciones en la velocidad, sin que ésta sea consumida en el transcurso ni forme parte de los productos. Entonces, estos catalizadores son esas sustancias que se adicionan a una reacción para que ésta ocurra o a mayor velocidad o sea más lenta. Entonces, volvemos al ejemplo del aguacate. ¿Qué le adicionamos nosotros para que la reacción fuera más lenta? Limón. Es un catalizador que hace que esta reacción sea más lenta. Entonces, la velocidad con que ocurre una reacción es esa rapidez,
pero existen sustancias o existen procesos que hacen que esa velocidad aumente o disminuya. Ya hablamos de la temperatura, ahora hablamos a ver de los catalizadores, que son sustancias que se adicionan a las reacciones. Estos catalizadores pueden ser de dos formas, catalizadores positivos o catalizadores negativos. Entonces miremos acá. Los catalizadores positivos son aquellos que se incrementan la velocidad de reacción. Son quizás de mucho uso. Entonces, si nosotros queremos que una reacción se dé mucho más rápido, utilizamos un catalizador positivo. Pero si nosotros queremos que esa reacción sea lenta, entonces utilizamos un catalizador negativo o también se puede llamar inhibidor. Entonces, hagamos un ejemplo de un catalizador positivo. En la casa, tenemos en la casa, vamos a preparar pan. Para que el pan se esponje, quede más suave, nosotros le adicionamos bicarbonato. El bicarbonato podría ser un catalizador positivo. Pero si nosotros queremos que algo no reaccione, que sea mucho más lento, por ejemplo lo del aguacate, para hacer el guacamole le adicionamos limón o le dejamos la pepa, que tiene sustancias químicas que hacen que esa reacción sea mucho más lenta. Entonces ya, vamos a hacer una recontextualización de todo el proceso para dar una situación problema. Entonces ya sabemos que la velocidad de una reacción es la rapidez con que una reacción llega a ocurrir. Para entender esto necesitamos saber que esas partículas chocan para formar una nueva sustancia. Que estos choques deben ser efectivos, que deben chocar bien, con una orientación adecuada, con un tipo de energía. Y que estos choques pueden ser afectados por diferentes procesos o por diferentes partes externas. Entonces hablamos de la temperatura, que puede aumentar o disminuir esta velocidad, o hablamos de los catalizadores, que son sustancias químicas que actúan en la reacción, pero al final no están en el proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar ahora una situación problema. Entonces, recordemos aquí algo. El peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un químico que se utiliza en muchísimos procesos. Utiliza para desblanquear telas, para algunos productos alimenticios, desinfectante y antiséptico. Nosotros lo conocemos normalmente como agua oxigenada, o sea, este es un producto de farmacia o también es un combustible. Entonces, recordemos el peróxido de hidrógeno. Entonces, imaginémonos que una niña llamada Jolie estaba aprendiendo a montar patines. Esta niña estaba aprendiendo, se tropezó y se raspó la rodilla. Esta niña llamada Jolie, pues obviamente con el dolor entró a su casa y le dijo a la mamá que se había raspado la rodilla. La mamá le dice, yo compré en la droguería un poquito de peróxido de hidrógeno, de agua oxigenada, vaya y la trae. La niña, que es muy juiciosa, llamada Jolie, ella va a la cocina y se da cuenta que el agua oxigenada está arriba de un mesón que está debajo del horno y que este horno está caliente. Ella coge el agua oxigenada, se va hacia la silla a desinfectarse su herida. Cuando coge el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, y la quiere destapar, se da cuenta que la tapa está muy fuerte. Pero ella hace mucha fuerza y cuando la destapa, escucha como una pequeña explosión, ¡pum!, como que salió gas. Bueno, ella no le puso atención, cogió un poquitico de una gasita y se limpió, pero al darse cuenta que cuando se limpió no produjo ninguna reacción. No soltó espuma, que constante, eso es lo que hace. Entonces ella empieza a pensar, ¿qué pasó en ese momento? Los voy a dejar con esa pregunta, ¿qué pasó y por qué? Muchas gracias a la profe Jolie, entregando allí las recomendaciones o las orientaciones referente a las distintas reacciones. Como el tiempo en la radio es oro, pues vamos a darle seguidamente paso a la profesora Marta Perdomo, que también nos va a hablar sobre química en el día de hoy, sobre Avogadro. Profe, muy buenos días. Buenos días, chicos y chicas.
Inicialmente pongo en las manos del Todopoderoso la vida de cada uno de ustedes y de sus familias para que les proteja especialmente en este tiempo que estamos viviendo. A continuación les explicaré 2 temas para el cierre del primer periodo de química. Empiezo con el tema del número de Avogadro. Repito, número de Avogadro. Definamos primero qué es una mol. Una mol es la unidad para expresar la cantidad de sustancia en el sistema internacional. Una mol se representa con un número, 6,022 por 10 a la 23 partículas. Así como en nuestra cotidianidad, cuando hablamos de una docena, lo representamos con el número 12, 12 unidades de, o una centena que es igual a 100, 100 unidades de. Entonces una mol va a ser igual al número 6,022 por 10 a la 23 partículas. Este número 6,022 por 10 a la 23 se conoce como número de Avogadro. Bien, una mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 partículas. Cuando hablamos de un mol de un elemento, las partículas se deben nombrar como átomos. Y cuando hablamos de una mol de un compuesto, las partículas se nombran como moléculas. Por ejemplo, una mol de hidrógeno es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Hablamos de átomos porque nos referimos al elemento hidrógeno. Similarmente, una mol de oxígeno es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Una mol de agua es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Indicamos moléculas porque estamos refiriéndonos al compuesto agua, H2O. Una mol también se puede definir en términos de la masa atómica o la masa molecular, las cuales se expresan en gramos. Un átomo de hidrógeno tiene como peso atómico 1 gramo. Entonces, 1 gramo de hidrógeno es igual a 1 mol de hidrógeno. Y como dijimos, este es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Para el caso del agua, la masa molecular del agua es 18 gramos, que resulta de sumar 2 gramos del agua y los 16 gramos del peso atómico del oxígeno. Así, 18 gramos de agua es igual a 1 mol de agua. Y 1 mol de agua es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. De esta manera estamos relacionando la masa expresada en gramos con el término mol y mol con el número de Avogadro. Esa relación entonces nos va a permitir poder hacer cualquier tipo de cálculo químico relacionado con este tema. Repasemos entonces. ¿Qué es un mol? Un mol es un número. ¿Pero cuál número? 6,022 por 10 a la 23 partículas. A este número se le da el nombre de número de Avogadro. Pero como vemos, es un número tan grande que sería imposible de contar, entonces por eso lo relacionamos con la masa en gramos. Similarmente a lo que podría estar pasando en este momento en tu casa. De pronto te antojas por preparar unas arepas. ¿Qué sería más sencillo para ti? Que tu mami te indicara cuántos gramos o cuántas tazas de harina deberías emplear para preparar 6 arepas, por ejemplo, o que tu mami te indicara
cuántos granitos de harina tendrías que contar para preparar esas mismas arepas. Bien, así entonces termino la explicación de este primer tema. En la plataforma ustedes van a encontrar la guía de esta temática, o también la puedo enviar a algunos por el WhatsApp. En esta guía, además de estas explicaciones, van a encontrar actividades para desarrollar. Estas actividades ustedes las van a realizar y las van a enviar por esos medios, por la plataforma, o la van a enviar por el WhatsApp, o la van a enviar por el correo que aparece ahí en la plataforma, y el tiempo máximo, la fecha máxima para entregar esos ejercicios y poder tomar esa valoración va a ser el 24 de abril. Repito, 24 de abril. Así terminamos nuestra primera temática y empiezo con la segunda, que se llaman números cuánticos. Los números cuánticos están muy relacionados con la distribución electrónica. Esa distribución electrónica que quizás ustedes ya han realizado en sus grados anteriores. Por ejemplo, para el caso del átomo del carbono, cuyo número atómico es 6, tenemos que la distribución electrónica es 1s a la 2, 2s a la 2, 2p a la 2. Los exponentes que están en esta distribución me indican el número de electrones en cada subnivel. Los números coeficientes, o sea, los que están delante de la letra, son los niveles de energía. Y las letras son los subniveles. Así hemos hablado de dos números cuánticos, niveles y subniveles. Pero lo voy a explicar un poco más. Los números cuánticos son expresiones que indican zonas del espacio más probables para encontrar un electrón y algunas de las características de ellos. Los números cuánticos son 4. El primero es el número cuántico principal, que se representa con la letra N e indica el nivel de energía en donde se ubica el electrón. Puede tomar valores desde 1 hasta infinito, pero como nosotros hemos visto en la tablita para hacer la distribución, va de 1 a 7. Para nuestro ejemplo de la distribución electrónica del carbono, tomemos la expresión 2p2. 2p2. Ese 2 que está antes de la p va a ser el número cuántico principal, es decir, n es igual a 2. El segundo número cuántico se llama número cuántico secundario o azimutal. Se representa con la letra L en minúscula e indica la forma geométrica del orbital o del subnivel y corresponde a la letra que hay en las expresiones de la distribución electrónica, o sea, las letras en minúscula, S, P, D y F. Cada una de estas letras va a tener un valor para L. Si la letra es S, L tendrá un valor de 0. Si la letra es P, L tendrá un valor de 1. Si la letra es D, L tendrá un valor de 2. Y si la letra es F, L tendrá un valor de 3. Por ejemplo, para 2P a la 2, el valor de L va a ser 1, porque la letra que hay en esta expresión es P. El tercer número cuántico es el número cuántico magnético, M sub L, y representa la orientación de los orbitales. Este número depende de L, ya que toma valores desde menos L hasta más L, pasando por el 0. En nuestro ejemplo, 2P2, dijimos que el valor de L es 1. Entonces, M sub L es menos 1, 0 y 1. Y esto nos está indicando que hay 3 tipos de orbitales, porque hay 3 valores, Px, Py y Pz.
Si hubiera sido, por ejemplo, 4D4, entonces como nos referimos a D, el valor de L sería 2 y el valor de M sub L sería menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y tendríamos 5 orientaciones porque tenemos 5 valores. El cuarto número cuántico es el número cuántico de spin M sub S, que nos indica la rotación que puede tener el electrón en ese orbital. Esa rotación puede ser en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario a ellas. Si es en el sentido de las manecillas del reloj, lo representamos con más un medio o con una flecha hacia arriba. Y si es en el sentido contrario, entonces menos un medio y con la flecha hacia abajo. Para nuestro ejemplo, 2p2, como p está elevado a la 2, tenemos 2 electrones que se ubican así. Hay 3 orbitales p, teníamos 3 valores, menos 1, más 0 y más 1. En los dos primeros ubicamos un electrón con una flecha hacia arriba y en el último subnivel la dejamos libre. Pero si nosotros hubiéramos tenido 2p4, que nos indica que hay 4 electrones, tendríamos 3 orbitales, en cada uno de ellos ubicaríamos un electrón representándolo con una flecha hacia arriba y en el cuarto electrón se ubicaría entonces en el primer orbital pero con una flecha hacia abajo. Bien, espero que les haya quedado claro la temática, la cual la pueden complementar con las indicaciones y ejemplos dados en la guía y me tocaría indicarles simplemente que las actividades que ahí les propongo se deben entregar hasta el 30 de abril. Tú vas terminando, vas enviando tus resoluciones. Si así vas a obtener tu respuesta, resta solamente decirle que tengas un feliz y bendecido día y muchas gracias por la atención a todos. Gracias, muchas gracias a la profesora Marta Perdomo por su orientación con el número de Avogadro en cuanto al área de química se refiere. Esperamos que los estudiantes hayan estado pendientes de estas explicaciones. Mañana es la invitación, a partir de las 11 estaremos con el área de sociales para los grados séptimo y octavo y estaremos entregando algunas orientaciones referente a la plataforma y referente al tema que estamos terminando del primer periodo. A ustedes mil gracias, que Dios los bendiga y mañana estaremos en punto de las 11 de la mañana. Buen día para todos. Desde Gigante Huila, tierra